Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast de entrevistas intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología aquí en la Universidad de Oviedo, y cada 2 semanas estaremos aquí tratando distintos temas que nos ayudarán a entender esta evolución cósmica desde distintas disciplinas. Bueno, tenemos unas semanas un poco de locura con nuestro curso de Gran Historia como aula de extensión universitaria aquí en la Universidad de Oviedo. Estamos realizando este curso que hemos titulado Las grandes preguntas en la Gran Historia, y esto de la grabación del podcast está siendo algo dificultoso de compaginar con las actividades del curso. De todos modos, lo hemos conseguido y podemos estar hoy aquí en este episodio donde vamos a conversar con Sandra Revok, antropóloga y socióloga experta en el campo de la historia de la ciencia moderna. Sandra posee un enfoque muy amplio en su investigación, por lo que creemos que su vasta experiencia será de gran interés para nuestra audiencia. Nuestra invitada es, además, una fantástica divulgadora y posee una perspectiva cosmopolita que pocos investigadores tienen. Nos aproximaremos con ella en esta entrevista a la historia de la globalización del conocimiento, con la inevitable referencia al trabajo de Alejandro de Humboldt, al que ella ha dedicado muchos años de estudio. Espero que te guste. Muy buenos días, Sandra. Muchísimas gracias por aprovechar tu estancia en Europa para coordinarte con nosotras y poder compartir este rato de conversación acerca de tu trabajo y en concreto de la figura de Alejandro de Humboldt. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Cuéntanos. Buenos días, muy bien, muy bien. Muchas veces en mis charlas sobre Gran Historia he mencionado la obra de Humboldt y la manera en la que ha llegado hasta nosotros como un pionero en esta manera de entender todo el conocimiento, como algo único e interrelacionado. Y en estas charlas habré dicho que puede considerarse como el padre de la Gran Historia. Me he dado cuenta después, y tú me lo has hecho ver así también, ¿no?, en conversaciones previas que hemos tenido, que en realidad se le ha considerado el padre, ¿no?, entre comillas, de casi todo, o al menos de otras muchas cosas, ¿no? ¿Es esto así? Sí, efectivamente. Yo sí considero, o sea, lo que tú has dicho, Humboldt es un muy buen ejemplo para lo que es la gran historia. Su manera, digamos, amplia, su manera de, sí, de interesarse por todas las épocas de la historia y ver cómo el conocimiento pasaba por los siglos, cómo las cosas están interconectadas también en el tiempo y en el espacio. O sea, esta visión holística, global, transdisciplinar, y sobre todo esa mirada a lo grande, no tanto a las cosas pequeñas. Es una cosa que sí que es algo que caracteriza su trabajo, es algo que también en la introducción a su obra Cosmos lo explica bien, donde dice que no le interesaba tanto el estudio de una planta en particular o de una, digamos, de las hojas y comparar las hojas, sino lo suyo era la visión grande. Entonces yo sí creo que es un buen ejemplo para la historia, la gran historia. O sea, ahí estamos de acuerdo. Entonces sí tengo otra opinión, es Humboldt no era ni el primero, ni el padre de ellos, ni, ni le llamaría el pionero, porque Humboldt mismo, él tenía un gran conocimiento del, um, sí, de los filósofos clásicos griegos, por ejemplo, y los cita, se refiere a ellos. Entonces, él lee los trabajos de ellos, los estudia, lo analiza y lo incorpora en su propio trabajo. Para eso tampoco era, digamos, el único de su época, porque su época era el neoclasicismo. Entonces, sí, el estudio de
de los clásicos era una cosa que también se hacía, bueno, en Europa o también en los Estados Unidos. O sea, como sabemos, los founding fathers en los Estados Unidos tenían gran interés y también gran conocimiento de estas fuentes. Thomas Jefferson, por ejemplo, ¿no? En mucho lo que él hacía se ve de dónde sacaba la información. Entonces es algo que Humboldt también lo hacía y lo dice claramente, o sea, que encontramos citas, hay unas citas que a mí siempre me gusta utilizar Ujú. para ilustrar eso y quizás lo que podemos hacer es o te mando esas citas o quizás algún artículo por si lo quieres Sí, sí, añadir es al podcast eso podemos para añadirlo como una nota, en el episodio. Muchas gracias. Perfecto, sí, porque son unas citas que a mí me parecen importantes. Por ejemplo, en una él dice, y ahora mismo no lo tengo delante, pero lo estoy mentalmente traduciendo, Ujú. donde él habla de la continuidad de las ideas, donde él dice que son las ideas que conectan el siglo XV am, con los tiempos de los clásicos griegos, los Aristóteles, Strabo es lo que menciona. Entonces, él dice cómo estas fuentes están conectados en el tiempo. Quiero decir, los escritores del siglo XV, XVI, etcétera, sobre todo los cronistas españoles, eso es lo que él hace, o sea, lo dice explícitamente en otra cita que voy a aportar, donde él dice que él puede encontrar muchas de lo que son sus verdades, o sea, el núcleo, el germen de sus propias ideas, las encuentra en esos escritores. Um, Hay, por ejemplo, la persona que menciona mucho es José de Acosta. Y Ujú. también hizo hace, creo que 20 años ya, hizo un artículo sobre ese vínculo de Humboldt y José de Acosta. O sea, cómo Humboldt sacaba ideas y también cita a este cronista. Entonces, es lo que él dice, o sea, él es consciente de esa cadena de ideas, ¿no? De esa conexión del conocimiento, cómo esos escritores del siglo XV, XVI remontan a las ideas de los clásicos griegos y él mismo también lo continúa. Lo que pasa es que él esas ideas pues los conectaba con los métodos modernos, métodos científicos modernos de su época. Entonces, lo que pasa es que mientras Humboldt tiene este enfoque bueno, otra cita todavía que me gusta mucho en ese contexto es en 1839 escribe a Charles Darwin. um, y en esa carta él dice, o sea, una frase que me gusta, también traduciéndola sería algo como, un libro solo es tan bueno como puede generar mejores. Ujú. Am, a mí me gusta porque es esa idea, o sea, es muy suyo, o sea, la idea es, si él escribe un libro sobre, digamos, una especie de plantas o sobre algún tema, entonces no significa que ya se ha dicho todo sobre eso, sino que la idea es que esto provoque, o sea, la base para otro trabajo mejor o otro trabajo más preciso o algo así. Entonces, eso es muy, muy suyo. Lo que pasa es que nosotros buscamos, sí, digamos, atribuir muchas ideas con Humboldt porque nosotros nos parece más fácil. O sea, en lugar de buscar con una idea cuáles son realmente las fuentes o las orígenes de dónde viene esta idea, nosotros simplemente decimos, mira, Humboldt lo ha mencionado y sí, él lo ha mencionado, pero no significa que ha originado la idea, pero sí la menciona en sus obras, entonces lo atribuimos a Humboldt, pero eso tiene que ver más con nosotros Ujú. que con Humboldt, porque él sí menciona las fuentes y sobre todo en su obra Cosmos, a veces, si vemos ahí las páginas, vemos que en las páginas a veces las notas, pie de página, son más texto que Mm. el propio texto. Sí. Justamente por eso, porque él de una manera, y eso también es un método muy moderno, o sea, muy, muy científico, o Sí. sea, indicar, o sea, primero indicar de dónde vienen las ideas, para no decir todos son mis ideas, ¿no? O sea, lo que deberíamos hacer los científicos, pero también porque de esa manera da al lector la oportunidad de seguir leyendo, investigando sobre ciertos puntos, ya que sabe dónde encuentra las fuentes. Entonces es algo que Humboldt sí lo hace. Nosotros hacemos,
sí, o sea, atribuimos esas ideas, o sea, el padre de todos, sí, tú puedes encontrar que ha sido el padre del movimiento ecológico, el padre del pensamiento global, el padre em, de Geografía a veces, ¿no? sí, sí, bueno, pero eso significa, o sea, tenemos que precisar un poco. Significa más bien como que él ha sentado bases modernas. Ujú. Él ha utilizado, digamos, las herramientas de su época, ¿no? Para seguir con este pensamiento o para llevarlo a vías más científicas o para interconectarlo o para, em, digamos, poder medir ciertos fenómenos con los instrumentos de su época, que claro, comparado con el siglo XVI, por ejemplo, eran modernos. Si lo comparamos con hoy día, pues no lo son. O sea, no son modernos los instrumentos. Y de ahí también viene una crítica a Humboldt hoy día, que a veces, o sea, hay gente que dice, bueno, hay por un lado, hay aquellas que dicen lo que venimos diciendo, todas estas ideas de pensamiento global, el trabajo en redes y todo eso, digamos, es lo ha generado Humboldt y es muy, muy fácil de comprobar que no. Pero luego hay otras personas que dicen básicamente que el trabajo suyo hoy día ya no tiene ningún valor, no tiene significado porque ha cometido fallos y porque ha cometido, o sea, porque ha trabajado con instrumentos que hoy son completamente um, outdated, o sea, que ya no sirven, ¿no? Entonces le miden con eso. Y eso a mí también me parece que es una manera errónea de acercarse a Humboldt, porque justamente, o sea, los instrumentos mejoran y con mejores instrumentos podemos obtener datos más precisos, pero el proceso epistemológico es o sea, cómo generamos conocimiento Ujú. y el conocimiento científico también siempre tiene que estar, digamos, sujeto a la posibilidad de ser corregido. De eso se trata, ¿no? Y lógicamente también ha cometido fallos. Sí, eso es un poco lo que observo yo. Muchas veces eso por ejemplo, si hablamos de Charles Darwin, es mucho más fácil atribuirle digamos, lo que es um, su, su teoría más importante o por lo que definimos su ciencia, su aporte, ¿no? Si preguntamos cuál ha sido el aporte de Charles Darwin a la ciencia, entonces ya sabemos que es la teoría de la evolución. En el caso de Humboldt es más difícil. Es más difícil porque es mucho más amplio. Ujú. Y entonces, así en resumen, ¿cuál considerarías tú que es el verdadero significado de su obra? ¿Es más metodológico por lo que estamos hablando o? Sí, sí, es una muy buena pregunta y justamente hace pocos años teníamos la gran conmemoración del 250 aniversario de Alexander von Humboldt. Y eso era un poco el tema, ¿no? La gente quería saber, pero ¿qué es lo que ha aportado, ¿no? ¿Qué es lo que ha sido lo importante de él? Am, y como acabo de decir, unos criticándole porque decían, pues finalmente lo que ha hecho, pues no, o unos me han dicho, no ha aportado ninguna teoría científica, no ha descubierto nada nuevo. Entonces, ¿por qué le damos tanta importancia? Entonces, yo creo que hay varias respuestas a eso, porque depende un poco de lo que consideramos más importante. Ujú. En mi caso, por ejemplo, bueno, a mí me gusta, y vengo con otra cita, a mí me gusta trabajar con citas de la época, ¿no? O sea, como con las voces de la época. Y hay un comentario del hermano de Alexander von Humboldt, Wilhelm von Humboldt, y él dijo una cosa que me parece totalmente cierta. Él decía, traduzco de la memoria, que su hermano Alexander está hecho como para combinar ideas, que él se da cuenta de una cadena de ideas que sin él mucha gente no se hubiera dado cuenta, no hubiera Ujú. conectado los cabos, no hubiera, sí,
llegado a conectar ideas que para nosotros pueden estar aislados. O sea, nosotros vemos las ideas por aislado, pero no conectamos y en la conexión se lleva a un nivel de conocimiento mayor, un nivel de comprensión más profundo. Es lo que él dice, que Alexander tenía como un pensamiento muy profundo, una visión muy aguda y una gran rapidez de conectar todo. Y yo creo, después de trabajar casi 25 años sobre Humboldt, sí me parece que eso es muy cierto. Entonces, yo creo que, pues claro, a mí personalmente me parece muy importante su cosmovisión, o sea, su manera de ver el mundo de manera holística, global, de siempre establecer comparaciones, de hacernos entender las cosas de una manera que a mí me parece a veces también muy pedagógica. O sea, porque a veces en sus obras dice, sobre todo, por ejemplo, cuando explica las diferencias entre culturas, ¿no? Él explica, si está explicando el comportamiento en una cultura que para nosotros es ajena, él a veces utiliza símiles de nuestra cultura para que lo entendamos mejor. Y eso, por ejemplo, también es algo que a mí me gusta. O sea, siempre la comparación y siempre conectando las cosas y siempre, o sea, conectando no solamente porque nosotros pensamos que su ciencia, digamos, esta interconexión solamente se refiere a la naturaleza. Y por eso hay esa tendencia de llamarlo solamente naturalista. Yo veo que en realidad, digamos, tenía un espectro mucho más amplio, porque a él le interesa establecer esas conexiones también entre, por ejemplo, entre el comercio, el sistema político y el bienestar de la gente, por ejemplo, ¿no? O sea, no solamente se interesa por la naturaleza, también se interesa por las sociedades, y eso es lo que vemos claramente cuando leemos sus obras sobre América. Um, Se interesa por las sociedades, se pregunta muchas cosas sobre las sociedades y podemos aprender mucho. O sea, a mí me parece que es una gran fuente de inspiración. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante, como, por ejemplo, cómo se acerca a otras culturas o otros mundos sin prejuicios y con bastante sensibilidad. Y o sea, está en contra de las especulaciones, contra el dogma. O sea, él intenta llegar a lo que puede ser la verdad, a lo que es la realidad, a lo que es la ciencia, ¿no? Entonces se acerca a eso. Y eso es lo que me gusta mucho. Pero aparte de eso, o sea, como digo, primero, no solamente en la naturaleza, sino mucho más amplio, o sea, que también se puede decir que él es eh, eh, em, eh, una persona así de ciencias sociales, pero también de historia. O sea, para mí es un gran historiador, ¿no? Eso, así lo vinculamos con el tema de este podcast. Es su entusiasmo, su esfuerzo para conseguir las cosas y ahí tiene, o sea, muchísimo esfuerzo pone en las cosas que quiere. También las cosas, no solamente las cosas, o sea, las obras que hace, sino, o sea, las obras que escribe, sino también los procesos que él inicia. Me refiero, por ejemplo, en lo que es el science management, o sea, cómo él ayuda a la instalación de una infraestructura científica. Por ejemplo, en Berlín, cuando vuelve, después de haber vivido durante muchos años en París, volvió a Berlín con muchas ideas y ayudó a crear una infraestructura científica bastante mejor basado en lo que él conocía. Um, Cómo él apoyaba proyectos o personas en los que él creía. Y eso lo hacía o con sus propios medios, o sea, con su propio dinero, o por ejemplo, con cartas de recomendación. Y las cartas de recomendación iban incluso al rey de Prusia, cuando él, por ejemplo, quería apoyar a una persona o quería incluso que una persona consiguiera fondos para poder irse al extranjero,
para estudiar, o sea, una forma temprana de De becas, ¿no? becas, sí, sí. Sí. Entonces, es todo eso, o sea, lo que quiero decir que para mí, si preguntamos cuál ha sido la aportación más significativa, para mí, sí, efectivamente, no puedo decir es esta teoría o este hallazgo, ¿no? Es más bien, como tú decías, la metodología, y no solamente la metodología puramente científica con la que generaba su obra, sino su interés, digamos, mucho más amplio de avanzar el conocimiento de todas las maneras posibles, incluso eso, aportando su propio dinero, escribiendo cartas de apoyo, conectando personas, porque él también era como lo que yo llamo como un hub, ¿no? Un punto, por ejemplo, con, sobre todo con gente de los Estados Unidos, es un caso que yo he estudiado en particular, había mucha gente que quería ir a Europa y a lo mejor estar vinculado con gente que trabaja en biología o tenían idea de una institución donde querían ir. Entonces utilizaban Humboldt, eso como agente científico, o como Sí, lo sí. queremos llamar, o sea, le contactaron a él. Entonces, efectivamente, Humboldt a lo mejor decía, pues para esto debería hablar con tal persona en París y escribía una carta de recomendación. Es eso, o sea, digamos, su contribución a la ciencia es mucho más amplia de solamente Las obras. los libros que ha escrito, los libros, las mapas, las colecciones de herbarios, Ujú. su, sus representaciones visuales de América, eso también me parece muy importante. Y también me parece importante, y también muy interesante es digamos, su análisis de América, su descripción de la América antes de la independencia, o sea, antes de que comenzara el movimiento. Y entonces es muy agudo en su análisis, o sea, cómo describe América, cómo describe también los problemas que tenía, los orígenes de estos problemas, de lo que puede para él ser o sea, él hizo propuestas para reformas, apuntaba sus ideas, cómo se podía mejorar ciertos puntos, y eso también me parece muy, muy interesante. Por eso, digo, cada persona a lo mejor responde un poco distinto a esta pregunta porque depende de lo que a uno le es importante. Y para mí, por ejemplo, lo último, lo que yo he dicho también me parece muy, muy importante. Por ejemplo, no quedarme lo abstracto, sino lo concreto. Lo que a mí, por ejemplo, me parece interesante es cómo él analiza, porque se toma, eso es otra apropiación de Humboldt, se le toma como líder de la independencia. O sea, se dice que Humboldt básicamente con sus palabras llamaba a las armas, ¿no? Para comenzar el movimiento de independencia de España. Y eso no era así. O sea, primero él no apoyaba ninguna revolución porque siempre creía en reformas, él siempre creía en, digamos, en mejorar gradualmente las cosas y no de una manera tan sangrienta como lo que observó en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, porque él fue después de la De nuevo Revolución, fue a París. comparando. Exactamente, entonces él ya veía dónde pueden llegar esas ideas, ¿no? Si es un cambio social tan abrupto, entonces él no creía en eso, pero él tampoco creía que los problemas de América acabaran si se echara a los españoles. Y eso mismo, él lo dice en sus diarios, lo dice muy claramente, donde critica esto, donde dice, no, no, al contrario, al contrario, muchas veces las leyes que vienen de España son más benévolas, son más, digamos, mejor para la población, para los esclavos, para la población, digamos, las capas más bajas de la sociedad, o sea, como que la legislación española protege más a estas personas y no tanto los élites, o sea, los intereses de los élites criollos. O sea, ahí eso es lo que critica, porque ellos sobre todo tienen interés, digamos, más económico, ¿no? Y muchas veces pues no aplican las leyes que vienen de España. Entonces, eso es algo que él también lo observa, con lo cual y esos son comentarios, digamos, los comentarios más delicados, eso lo encontramos más o en sus cartas o en los Ujú. diarios.
Entonces, yo sé que la gran parte de los diarios todavía no está traducido al español, entonces, unas partes sí, por eso puedo animar a los que nos escuchan de leer a Humboldt, digamos, el texto de Humboldt en su manera más inmediato y menos censurado, ¿no? Porque eran las notas que apuntaba y que muchas veces luego para las obras algunos comentarios críticos, por ejemplo, se lo pensaba, ¿no? Y los quitaba, no sé si hay una diferencia. Eso lo hice yo con el caso de Cuba. Ahí se puede ver qué es lo que él escribe en sus diarios sobre Cuba y qué es lo que él escribía en su obra sobre Cuba. No sé si hay una diferencia, sí. Es fantástico tener una experta hoy que nos pueda contar sobre esos detalles que para nosotras, claro, son desconocidos completamente. Y todo esto que me estás contando acerca de la verdadera importancia de su trabajo, me hace reflexionar sobre el por qué no se ha continuado en el tiempo con otras figuras que tuviesen esa misma aproximación al conocimiento y a la manera de aumentar ese conocimiento, ¿no? Poco tiempo después comenzó la hiperespecialización, ¿no? En disciplinas, con el funcionamiento también de Ujú. universidades importantes que mm, apoyaban esa investigación ya en disciplinas concretas, pero a mí me parece sorprendente que casi hasta los años 50, 70 del siglo XX no haya habido un resurgir, ¿no? De esta manera de aproximarse al conocimiento. Sí, efectivamente, eso, digamos, las cosas también ahí van por fases, ¿no? Ujú, Por modas, por corrientes ideológicas, etcétera. Entonces, y también eso también se refiere a los métodos, ¿no? Los métodos que utilizamos. Y sí, o sea, durante los tiempos de Humboldt, o sea, primera, finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX, sí, esa idea de ver lo grande, de conectar, de tener conocimiento en diferentes áreas y conectarlo, eso era una cosa que, como dije antes, no solamente Humboldt lo hacía, sino otra gente también, o sea, ujú. aunque no han llegado a tener la fama que Humboldt tenía. No ha Digamos, trascendido Humboldt, igual. claro, es eso. Y puedo mencionar ahí también ejemplos para ilustrar eso. Am, pero para quedarnos con la descripción, sí, luego, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, como ya se tenía tanto conocimiento, pues lo que se buscaba era la especialización. O sea, la gente veía que ya no era útil solamente, digamos, la big picture, sino ver, o sea, especializarse, realmente obtener una gran profundidad de conocimiento en un tema, ¿no? Y eso me parece importante, absolutamente Claro, importante. Lo que pasa es que con eso nos hemos olvidado un poco de lo que era la big picture, ¿no? O sea, y eso es lo que hoy día es un poco mi opinión. Bueno, y el debate, digamos, de las ciencias también va en esa dirección. A mí me parece muy importante ahora combinar las dos cosas, o claro. sea, combinar por un lado, sí, la especialización. Necesitamos gente que tiene un conocimiento muy, muy, muy profundo en una cuestión muy específica para poder avanzar con este tema. Pero luego también es importante conectar, tener esa visión más grande. Eso es, por ejemplo, lo que a mí me parece interesante en el sector de la medicina, ¿no? Ujú. Hay en las últimas décadas más y más nos damos cuenta que si tenemos, no sé, si tenemos dolor de cabeza, que puede ser que el origen, la causa de eso está en otra parte del cuerpo, ¿no? Que hay que ver las interconexiones, ¿no? En el propio cuerpo, porque una cosa, un problema en un punto puede generar un problema en otro punto. Es una visión, sí, holística, o sistémica, ¿no? También en ingenierías, ¿no? O sea, crear un sistema y ahí están, digamos, todas las partes que están interconectadas. Entonces,
necesitamos las dos cosas, ¿no? Necesitamos el conocimiento. Si nos quedamos con la medicina, yo creo que es un buen ejemplo. Necesitamos la persona que puede investigar para una cosa muy concreta en el cuerpo, pero sí también necesitamos investigadores o también médicos que conocen esto Ujú. y lo aplican, porque eso sí, efectivamente es algo que lo hemos olvidado un poco en el transcurso del tiempo, y quizás eso también es un motivo por el cual, digamos, la obra de Humboldt en los últimos años, eh, cuando surge de nuevo o cuando tiene más atención, la gente se fija otra vez más en Humboldt, también es por eso, o sea, por esta visión suya de conectar las cosas, y me parece fantástico, pero de nuevo, no me parece correcto decir, bueno, eso todos son ideas de Humboldt, mientras Humboldt explica cuáles son sus ideas, ¿no? Ujú. Como dije, eso tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, um, Humboldt, en otro momento, cuando se le pregunta qué es lo que piensa él, lo que han sido sus aportes más importantes, y ahí él menciona la geografía de las plantas. Esa idea de, o sea, el estudio de las plantas en su entorno, o sea, no solamente estudiar una planta a secas y estudiar las hojas y la flor y todo eso, um, sino ver cómo, o sea, en qué entorno crece, a qué altura, con qué humedad, qué temperatura, o sea, cuáles son todos los factores que influyen en eso. Y eso lleva a esa famosa imagen, ¿no? De la geografía de las plantas, que comenzó con el Pico de Teide. Y luego también con el Chimborazo, con los Andes, Ujú. etcétera. Él continúa con esto. Pero esta idea, y es verdad, él mismo, esa idea le gusta, digamos, atribuírsela, pero al mismo tiempo había otras personas que trabajaban en esta idea, porque la idea en sí no es tan, digamos, groundbreaking, ¿no? O sea, no es tan disruptivo. Es una idea que, por ejemplo, también estaba trabajando en América, Caldas, un naturalista criollo. Él estaba trabajando en esto, y de hecho, cuando se encontró con Humboldt, le pasaba su material, le pasaba sus ideas, comentaba esto con Humboldt. Hubo una conversación, un intercambio entre los dos, ¿no? Y por eso hoy día, por ejemplo, hay crítica en Colombia, y con motivo, ¿no? Cuando decimos, no, la geografía de la planta ha sido invento total, bueno, no invento, sino es una cosa que solamente ha creado Humboldt. No, o sea, ahí cada lo hacía al mismo tiempo. Y es más, la idea de ver cómo un ser vivo estar interconectado con los factores de su entorno, esta idea tampoco era nueva. No solamente que ya los clásicos griegos trabajaban eso, sino poco antes de Humboldt, en 1700, yo creo que de 77, tendría que mirarlo, y quizás también puedo aportar esa imagen. Eh, otro naturalista, Zimmermann, Eberhard August Wilhelm Zimmermann, sí, recuerdo bien el nombre. Él trabajó en lo que era la geografía de los animales, o sea, no plantas, sino animales. Y eso predata a Humboldt. Ujú. Vamos, es siempre la misma idea, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos en Humboldt y pensamos, ha sido el primero. Pues no. Eh, sus, eh, em, el problema es que mucha gente o sea, con los que trabajaba, o gente en su momento, pues simplemente no publicaban tanto como él. Humboldt tenía la ventaja que tenía, como yo muchas veces digo, tenía como todos los canales abiertos, ¿no? O sea, hoy día, ¿no? Como si estuviese con email y Facebook y Twitter y publicaciones y podcast y todo, tenía todos los canales abiertos, ¿no? Entonces, claro, a la gente le llegaba, y todo, además, lo que decía, se traducía a muchos idiomas. Entonces la gente pues lo leía y automáticamente lo vinculaba con él. Y Humboldt mismo era muy consciente de ello, y no le gustaba y lo criticaba. O sea, él mismo lo criticaba. Por ejemplo, decía, cuando se hablaba
de la corriente Humboldt, ¿no? O sea, nosotros, él no lo llamó corriente Humboldt, ¿no? O sea, digamos, esa cosa de muchos de los exploradores de poner su nombre en los lugares o en las plantas, etcétera, eso en general Humboldt no lo hacía. Y entonces cuando se enteró que la corriente Humboldt se llama Humboldt, entonces, o sea, por un lado sí, él también le gustaba que, que su nombre estaba ahí, digamos, en diferentes lugares, pero él también decía, vamos a ver, que yo no he descubierto eso. Esto era conocimiento local que era conocido. Lo dice en muchos casos distintos, no solamente en este caso. Si, por ejemplo, en América dice, pues este pequeño río no lo he descubierto yo. Eso siempre estaba ahí y la gente local lo conocía. Desde hace 300 años, todos los pescadores, los indígenas que viven ahí lo conocen. Yo solamente he sido la primera persona en medirlo, ¿no? Lo que dice con la corriente Humboldt, en medirlo y, digamos, dar ese conocimiento, circularlo, ¿no? Y ponerlo al alcance de la gente en Europa. Entonces, eso es su mérito. Pero sí lo veía de manera crítica o lo que quería decir. Y eso lo vincula un poco con nuestro debate de um, esta crítica que se hace de, digamos, la exploración eurocentrista, ¿no? O sea, que Ujú. nosotros vamos a otros lugares y descubrimos las cosas como si no estuviesen ya antes las cosas, ¿no? Entonces, quiero decir que ahí también él tenía una visión bastante sensible, sensible. Sí. Ujú. Eso también es algo que yo creo que le caracteriza, que encaja en la pregunta anterior, o sea, que es lo que veo especial en él, es por un lado esta mentalidad como muy, um, sí, muy de la ilustración, o sea, muy medir, entender datos, números, y por eso a veces algunas cosas suyas son un poco densas para leer, porque están llenos de datos, ¿no? Entonces, para él su manera de acercarse al conocimiento. Um, pero por el otro lado, tiene esa faceta que nosotros hoy llamamos del romanticismo, de sentir la naturaleza, de disfrutarla, de simplemente sentarse en algún sitio y ver cómo, o describir cómo la naturaleza le impacta a él, ¿no? Ujú. Y además hay sitios donde él lo dice, o sea, donde dice que lo importante es comprenderlo, pero también Sentirlo. admirarlo, apreciarlo. Ujú. Y eso es una manera, él, digamos, con respecto a su época, se encontraba entre la ilustración y la época romántica, y la formación la tenía en la ilustración, pero yo también le veía como un pre-romántico, o sea, pre porque todavía, o sea, era antes de que comenzara la ola de viajeros que se acercaban a la realidad con esta visión, y eso tampoco lo hacía, o sea, él navegaba un poco entre las dos, o combinaba, digamos, esos Sí. dos enfoques de una manera que a mí me parece muy enriquecedor, o sea, me gusta que buscaba la verdad, pero también tenía lo objetivo, lo subjetivo, Ujú. sí, cómo impacta, qué siento yo Ujú. cuando estoy en la naturaleza. Y eso es algo que se ve también claramente en sus descripciones al principio, cuando llega a España, a la península, todavía era bastante con la idea de medir y con la idea de probar los nuevos instrumentos científicos que había traído de París. Entonces quería probarlo, entonces sí medía y no hay, en sus diarios apenas encontramos lo que nosotros esperamos de diarios, que es, digamos, impresiones de la gente, de los lugares, etcétera. También hay partes, pero mucho menos de lo que nos interesa. Si, por ejemplo, queremos ver un diario de la época, de una persona que tiene un diario, digamos, más ameno en ese sentido, nos recomiendo el diario de Wilhelm von Humboldt, porque pocos meses después de que cuando Alexander se fue a América, pocos meses después, inspirado también por las cartas entusiastas de Alexander, o sea, escribió cartas entusiastas de España, le gustó mucho estar ahí. En unos pocos meses después vino Wilhelm y él sí nos deja un diario, digamos, que es muy interesante si queremos aprender de la época, ¿no?
qué es lo que la gente hacía, cómo se paseaba los domingos, qué tipo de ropa llevaba, etcétera, cómo era el jardín botánico en esa época. Si Ujú. queremos saber eso, entonces es más recomendable si vemos los diarios de Wilhelm von De su Humboldt. hermano, muy bien. Hemos hablado mucho y nos has contado cosas interesantísimas de la figura de Alejandro de Humboldt. Quería preguntarte ahora un poco sobre tu trabajo y tu manera de trabajar. Me parece que estás haciendo una aproximación al conocimiento totalmente innovadora y has escrito, leo textualmente, que el estudio de las preguntas históricas desde diferentes ángulos en un contexto académico transnacional ha contribuido notablemente a tu trabajo y te ha proporcionado un gran beneficio intelectual. ¿Puedes explicarnos a qué te refieres? Porque yo es que esto lo veo muy relacionado con la manera que tenemos de trabajar en Gran Historia. Sí, a mí me gusta, me interesa más, y puede ser que eso ya sea la influencia de trabajar tantos años sobre Humboldt, pero a mí sí me gusta esa visión grande. Me gusta digamos, acercarme a un tema desde diferentes ángulos, diferentes lados. Y esos lados pueden ser, digamos, países, ¿no? Pueden ser disciplinas. Am, o también pueden ser diferentes maneras de entender el conocimiento y cómo se debería conectar con la sociedad. A lo que yo me refiero es, primero, yo nunca estuve, digamos, trabajando fijo en una universidad, sino siempre centros de investigación. Entonces, cuando trabajas en un centro de investigación, haces sobre todo investigación, o sea, avanzas el conocimiento. Entonces, yo creo que es muy importante de conectarlo con la sociedad, o sea, de comunicarlo, de Ujú. ver cómo puede ser útil. Entonces, eso también es algo que me abre un poco el abanico. Para mí me parece importante. Em, Me parece importante, si comenzamos desde el principio, haber estudiado en diferentes países, haber aprendido digamos, hay enfoques distintos. En Alemania se trabaja de manera distinta que en España. Eso es distinto de Francia, es distinto de los Estados Unidos. Y también he estado en varios países de América Latina, trabajando, investigando, etcétera. Entonces, eso en general me parece que que es importante, digamos, acercarse a un tema no solamente con una perspectiva. Eso es lo que, o sea, como yo he escuchado argumentos, debates, etcétera, de diferentes enfoques, eso es lo que me parece que enriquece. Um, También sí, cuando te preguntas qué haces con el conocimiento, ¿no? ¿Cómo lo conectas? A mí personalmente me parece importante lo que llamamos hoy día la science diplomacy, o sea, ver cómo el conocimiento puede ser, o sea, cómo se puede trabajar sobre la muy delicada conexión entre ciencia y política. Mm. Cómo porque sí, sabemos que es muy delicado y hay, digamos, hay varios problemas, pero me parece sí que debería estar conectado. O sea, a veces me pregunto, por ejemplo, en el contexto de la gran conmemoración de Humboldt hace 2019, me preguntaba cómo los investigadores podemos hacer más visible nuestro trabajo para, para que tantas ideas erróneas que circulaban sobre Humboldt en Internet fue constantemente repetido, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos actuar en contra de esto? Y podemos actuar en contra de eso si conocemos diferentes discursos, si conocemos diferentes enfoques, por ejemplo. Yo en ese momento hice un trabajo um, para el Ministerio de Asuntos Exteriores en Alemania, Ujú. junto con el Instituto de Relaciones Internacionales, porque lo que querían es, y me parece un enfoque muy bueno, para su gran iniciativa, Humboldt y las Américas, digamos, la gran, sí, celebración, ¿no? Que querían saber
diferentes discursos sobre Humboldt en diferentes partes de América. O sea, no solamente querían ir ahí como alemanes y decir, bueno, os explicamos quién era Humboldt y por qué es importante para vosotros, sino conectarlo con diferentes discursos. O sea, ¿por qué es importante en Colombia? ¿O cuál es la crítica de Humboldt en México? ¿O la crítica de Humboldt en Colombia? Como lo que dije antes, ¿no? O sea, cuando se critica como, no, no podéis todo atribuirle a Humboldt. También nosotros tenemos aquí personas que han hecho su trabajo importante y además lo han pasado a Humboldt y luego Humboldt lo ha publicado. O sea, me parece importante esto, me parece importante conocer también las críticas, me parece importante conocer diferentes visiones. Um, para poder juntarlo. Y eso es un poco lo que yo he intentado hacer con un pequeño trabajo, un pequeño estudio que yo he hecho sobre la percepción de Humboldt en diferentes partes de América, con esa idea, ¿no? Para que la gente lo entienda mejor. Y también para que vean cuál es eso, cuál es la crítica, porque por un lado puede haber crítica que es sustanciada, crítica que es adecuada, entonces hay que afrontarla. Pero también había crítica en Humboldt basado en ideas totalmente erróneas. O sea, por ejemplo, en México me han dicho, bueno, cuando Humboldt pasó la información sobre Nueva España, cuando la pasó a los Estados Unidos en 1804, es un gran debate, ¿no? Que ha sido un espía, que ha sido un agente de los Estados Unidos, que ha sido, claro, y otros dicen, no, no, él ha sido un instrumento del Imperio Español, ¿no? Que tampoco, tampoco es cierto. El pobre se las Entonces, llevaba todas. todas, sí, sí, o sea, había más todavía, no solo, o sea, con sus comentarios sobre la esclavitud, por ejemplo. Entonces, sí, lógicamente los abolicionistas han cogido, digamos, su crítica para apoyar su propia idea, ¿no? Muy justamente. Pero también gente apoyando la esclavitud en los Estados Unidos han tomado su obra, simplemente la han, digamos, limpiado, ¿no? Le han quitado toda la crítica a la esclavitud, han dejado el resto, ¿no? Y han presentado eso como, ve, no dice nada sobre la esclavitud, así que podemos continuar, ¿no? O sea, ha sido instrumentalizado sí, como decías al principio, absolutamente todo. Hay un libro muy bueno que se escribió en los Estados Unidos que se llama Meta Biography. Es un libro que, que narra o presenta justamente eso, presenta diferentes, digamos, creaciones de Humboldt en la historia de Alemania, Alemania solamente, o sea, digamos, ese libro se limita a Alemania y cómo, digamos, cuál fue el Humboldt, digamos, que tenía éxito en, en las dos Alemanias, ¿no? En el este y en el oeste. O antes, durante el Tercer Reich, ¿no? O sea, en los tiempos de nazis, ¿cuál fue el Humboldt, digamos, que se creaba en este momento? Pues evidentemente no era Humboldt el amigo de los judíos, el que, que frecuentaba los salones, etcétera. Luego, en la Alemania del Este, era Humboldt el héroe del trabajo, eh, el trabajador, el que defendía los derechos de los trabajadores, etcétera. Mientras al mismo tiempo en Alemania del Este era Humboldt el cosmopolita, Humboldt el que con su visión global, etcétera. A eso me refiero. Sí, A o sea, conveniencia, siempre. es eso, es eso. Entonces, yo intento hacer eso un poco más visible, ¿no? Mm. Porque claro, la gente, sobre todo, eso es una cosa que me parece muy importante cuando uno hace outreach, ¿no? O sea, cuando conectas con la sociedad. Yo creo que es muy Divulgación. importante. La divulgación, sí, es muy importante hacer, o sea, explicar las cosas bien, ¿no? Sobre todo, o sea, si yo estoy en un congreso y explico una idea que se puede ver como una teoría abstrusa, ¿no? Y la defienda, pues hablo con gente que tiene, digamos, suficientemente herramientas críticas para deshacer esta idea, ¿no? O para mostrar dónde falla esta idea. Pero si hablo a un público general, y cuento estas cosas, entonces me parece un poco a veces irresponsable. Por ejemplo, la idea cuando dices, no, Humboldt era el primero
que nos alertó del cambio global, ¿no? O cambio climático, ¿no? Entonces, claro, sin fuente de nada, o sea, silenciamos las fuentes de Humboldt, silenciamos todas las personas en su alrededor que trabajaban los mismos temas y lo atribuimos a él. Entonces, eso es una cosa que intento, sí, hacer que la gente sea más consciente. A veces en conferencias donde muestro citas, ¿no? Por ejemplo, citas de Thomas Jefferson en su obra Notes on the State of Virginia, donde él hace dos cosas. Primero, hace justamente lo que Humboldt hace después, donde él describe Virginia, o sea, digamos, es un tratado regional donde analiza Virginia y explica cómo las diferentes, digamos, factores, las diferentes partes están interconectados en Virginia. O sea, él aplica esa misma idea y lo escribe en 1782 o 83, la obra. Humboldt, cuando era estudiante en Hamburgo, lo lee esta obra y hay personas que dicen que esta obra le ha inspirado a él a aplicar esta idea también en sus tratados regionales Ujú. sobre Cuba y sobre Nueva España. Jefferson también, y ahora menciono a Jefferson simplemente porque estoy más familiar con esta obra. Luego había muchas otras obras donde se comentaba esto, pero Jefferson también en esa misma obra habla del cambio climático que está observando, que está midiendo, etcétera, busca causas. Entonces, otro ejemplo, nosotros vemos que Humboldt lo menciona, dicen, ajá, fue el primero que lo menciona. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque primero porque es más fácil simplemente decir, ha sido Humboldt, no miramos más allá. Ujú. También ayuda un poco como de, digamos, resucitarlo, ¿no? O sea, mostrar por qué es importante, pues por eso, ¿no? Y luego muchas veces también tiene que ver con cuestiones de marketing, ¿no? De cómo se vende mejor una idea. ¿Cómo se vende bien una idea? Pues la vinculo con Humboldt. Y eso es lo que como dije antes, las sociedades criollas, em, en el contexto del movimiento de independencia, lo que ellos también hicieron, porque ellos vincularon digamos, sus intereses, sus objetivos con Humboldt, utilizándolo, diciendo, pues básicamente él es el líder ideológico, ¿no? Él nos ha mostrado el camino. Utilizando ¿Por la qué? marca, ¿no? Claro, porque entonces, primero porque Humboldt es visto como algo positivo, ¿no? Ujú. Entonces, por eso se le vincula con esto, y luego también, digamos, a sus intereses políticos, em, les puedes dar un poco la pincelada de ciencia internacional, sí, ciencia moderna, la Ujú. modernidad en la ciencia, y eso es algo que siempre viene bien. Entonces, ahí también se ha creado. Los mismos han hecho en los Estados Unidos, que le han vinculado a Humboldt con la idea del manifest destiny, o sea, la idea del excepcionalismo del pueblo norteamericano que tenía el derecho de extenderse por todo el continente, o sea, una idea que también se puede llamar imperialista, ¿no? Mm. Entonces ahí también A la dicen, vez. no. Sí, eso también es, claro, es una contradicción, ¿no? O sea, por un lado, se le usa para una idea, digamos, de expansión territorial, ¿no? Ujú. Y por el otro lado, se le usa también como líder ideológico para em, acabar un sistema colonial, para la liberalización. Sí, sí, sí. O sea, sí, a mí me parece muy, muy interesante, entonces, digamos, este libro al que yo me refería, que analiza esto para Alemania, yo creo que lo que haría falta es un libro que analiza eso para diferentes regiones o diferentes partes del mundo. O sea, como él lo ha hecho a lo largo de la historia, o Sí, sea, sí. Nicolas Gubke es el nombre del autor, lo ha hecho a lo largo de la historia en Alemania, y yo creo que lo mismo se puede hacer también eso con otros países, o decir, pues hacemos esa comparación regional, ¿no? O sea, de una manera muy, muy reducida, lo he hecho un poco
en este pequeño estudio que yo he hecho, ¿no? Pero me parecía muy, muy interesante. Pondremos todas estas referencias en las notas del episodio. Sandra, Ujú. me parece interesantísimo, hemos aprendido un montón con todas las historias que nos estás contando sobre el trabajo y la obra de Humboldt, pero se nos acaba el tiempo. Tenemos más preguntas en el tintero que se quedarán ahí quizá para otra ocasión. Para ir terminando, si te parece bien, me gustaría hacerte la última pregunta que siempre hacemos a nuestras invitadas, nuestros invitados, que es sobre qué emociones, qué ideas, qué sensaciones puedes tener cuando piensas en la imagen del amanecer terrestre, que es la imagen que da el nombre a este podcast. Pues para mí es el inicio de algo nuevo. Es algo, es una imagen bonita, una imagen que crea un bienestar y quizás inspira para comenzar algo de nuevo, o sea, como te puede dar energía, así lo veo yo, Ujú. energía para comenzar algo nuevo, mejorar algo, sí, algo que inspira, algo, o sea, como nuevo capítulo, nueva oportunidad o nuevo día. Fantástico. Pues muchísimas gracias. Vamos a dejarlo aquí por hoy, si te parece bien. Em, Muchas gracias por tu tiempo también. Ha sido un verdadero placer y espero que podamos volver a hablar de nuevo muy prontito. Encantada, encantada. Muy bien. Hasta la próxima. Pues, hasta la próxima. Adiós. ¿Alguna vez habías escuchado tantas fantásticas historias sobre la obra de Humboldt, sus interpretaciones y las influencias sobre la política y la sociedad? Yo desde luego que no, y me ha encantado aprender con la investigadora Sandra Revok sobre todos estos aspectos desconocidos de una gran figura en la historia de la ciencia y el conocimiento y un gran referente también para la gran historia. Ya me despido, como siempre no sin antes recordarte que si ya has llegado hasta aquí y te ha gustado este episodio del podcast, te invito a que compartas, comentes y nos regales amor en forma de corazoncitos o likes para que podamos seguir adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor no te vuelvas a dormir.